que le puso el diablo se le ha transformado en una linda dama y bella. Bendiciones, buenas tardes, donde quiera que se encuentre. En el nombre de Jesús, que sea el Señor Jesús bendiciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los bendiga, donde quiera que se encuentre y vaya a ver la enseñanza en el nombre de Jesús. Tengo una enseñanza en Tito. Aquí está hablando de, voy a empezar en Tito 5, donde dice requisitos de ancianos y obispos. Aquí está hablando de los maestros. En el nombre de Jesús. En el nombre del Señor, Dios me lo bendiga. Dios bendiga y a mis primos y a todo el que se conectó, a Camila, en el nombre de Jesús. Que sea el Señor Jesucristo bendiciendo y esperando que aprendemos de la enseñanza de este día, en el nombre de Jesús. Dice en Tito, dice así, requisitos de un anciano y obispo. ¿Por qué dice de un anciano? De una persona que tenga conocimiento de la palabra del Señor, que haya pasado por años de estudio, que alguien le haya enseñado la palabra del Señor. Una persona de veramente que de parte de Dios está ahí y que tiene ese cargo y que es una persona seria en la palabra del Señor. No cualquier persona, que sea el Señor que haya prohibido a esa persona que nosotros tenemos para que los enseñe la palabra del Señor. Entonces dice así, dice Tito 1:5, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo mandé. Esto lo está corrigiendo Pablo, el apóstol Pablo, a Tito. Lo está corrigiendo en esta iglesia, en la epístola del apóstol San Pablo. Era un lugar donde Tito le enseñaba al pueblo, pero Pablo era el que lo dirigía. Y dice el 6, dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disoluciones ni de rebeldía. Tiene que ser una persona que tenga hijos rectos en la palabra del Señor, no cualquier hijo de que ande haciendo cosas desordenadas, que ande haciendo, como quien diga, que tenga delitos con la ley, que tenga reputación mala como lo tenía el sacerdote Elí, porque vemos que él había perdido la cordura. Él era uno que se le descarriaron sus hijos, vemos. Se le descarriaron sus dos hijos y vemos la palabra del Señor. Ellos hacían con el dinero, con los mismos, profanaban el templo, se robaban el dinero del templo, de los que daban ayudas a las iglesias. Y también dice la palabra también que con las mujeres de la iglesia también hacían lo que querían. Entonces ellos vemos que ellos se habían desviado. Entonces ese es un requisito que está pidiendo, que Pablo le está dando el estudio a Tito, lo que él tiene que enseñarle al pueblo y cómo debe de ser él para ejercer el mandamiento correcto como le está escrito aquí en la palabra, como Dios lo quiere que sean los obispos, el sacerdote, puede ser el pastor, puede ser un apóstol, porque apóstol hay, porque yo ya lo estudié en Efesios, ¿está? Donde habla de que hay apóstoles, hay profetas, hay pastores, hay maestros, y hay quienes que dicen no hay apóstol. Entonces quitémosle el apóstol a esa hoja ahí donde dice, y quitémosles maestros, quitémosles pastores también, porque ahí mismo dice pastores, viene en regla lo que hay. Y sí, la palabra de Dios dice que un último apóstol habla, pero es de los que caminaron con el maestro, con Jesús. No está hablando del tiempo de ahora, de lo que dejaron escrito, que había que
que ejercer el mandamiento del Señor se tiene que llevar como es. La palabra lo dice ahí y alguien me dijo a mí, no, apóstoles no existen, me dijo. Le digo yo, entonces quitemos también, quitémosles el pastor también ahí, borrémosle el pastor donde está dando la enseñanza del apóstoles, profeta, y quitemos también los profetas también. De ahí, de ese renglón donde está esa hoja de la enseñanza que está. Eso es lo que yo le dije, porque entonces si no hay apóstoles no hay profetas. Pero claro, no debe de ser cualquiera, sino establecido por el Señor, como está diciendo acá, que tiene que ser establecido por el Padre, no por el hombre, porque el hombre quiere llamarle apóstoles, porque el hombre le quiere llamar profeta, porque el hombre le quiere llevar pastor. No es así. La palabra de Dios no los manda eso. Dice el 7, Tito 1:7, bueno. Dice, ¿por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendiciero, o sea, no pleitista? Y esto quiere decir esa palabra que hay muchas cosas, no chambroso, no peteciero, no inventor de cosas que no son, no codicioso. Muy importante todo esto, que no, tiene que ser un obispo, un pastor o un apóstol o una profeta. No codicioso de ganancias deshonrosas, no puede ser ansioso, codicioso de cosas que no le pertenecen, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Es una persona recta, que camine con rectitud, que sabe quién es, quién lo ha puesto en la iglesia. No una persona que, como dice en otro versículo, que sea como las olas del mar, que va y viene. Una persona que dice, no quiero hacer esto, no quiero, no. Es una persona estable, te le está enseñando a un pueblo. Esa es una persona, tiene que ser una persona muy dedicada y con amor a lo que está haciendo. No es cualquier persona. Dice, no codiciosa, no gananciosa, deshonrosa, deshonesta. Dice el 8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra. Tiene que retener la palabra del Señor, todo lo que, o sea, quiere decir estudioso de la palabra, que estudie la palabra para que retenga, porque entonces, ¿qué le está enseñando al pueblo? Si no una persona de lectura y de oración, ¿qué le está enseñando al pueblo? Solo por hablar o por hablarle de la palabra, pero no le está enseñando nada al pueblo. Tiene que ser una persona retentiva, pedirle al Señor que le dé sabiduría y entendimiento a lo que está leyendo, y una persona que haya recibido, que tenga una persona mayor que él, un anciano que le enseñe la palabra del Señor, porque todos debemos ser sujetos. Si yo tengo a mi pastora, ella tiene quien también la lleve a ella, la lleve así, enseñándole la palabra. No podemos ir por el mundo y yendo por donde queremos, por donde el viento sopla y va, dice la palabra. Por las olas del mar vienen y van y regresan. Entonces no debe ser así, porque entonces no estamos maduros, no somos personas maduras para enseñarle al pueblo de Dios. Debemos ser personas, no tener delitos. Dice, no dado al vino, no codiciosos, no deshonrosos, no llevando palabras vanas donde quiera que anda, o hablando del otro, del uno al otro. Quiere decir, una persona honesta, tiene que ser marido de una sola mujer. Dice, lo primero que dice ahí, marido de una sola mujer. No estamos en los tiempos antiguos que la gente podía tener a otra mujer o un amante, no, porque el Señor no había venido todavía. Eso se daba porque era por la ley de ellos. Así tenía que ser, por la ley que tenían los profetas. Era que si no tenía hijos con una mujer, se podía casar con otra o estar con otra mujer que le diera hijos. Entonces, pero ahora no, cuando Jesús vino, Él dio su vida por nosotros, para que nosotros fuéramos, ahí lo recalca Pablo, el apóstol Pablo, ser marido, esto lo está recalcando Pablo, ser marido de una sola mujer y una mujer de un solo hombre.
porque es un pecado y una mancha que es imborrable. Un hombre que tiene otra mujer por fuera, esa mancha no es imborrable, es imborrable. También la única mujer que aparece en el reino de los cielos y el hombre es la que es casada, la casada. Soy Lucas, tengo 4 años. Es la que es casada, es la que Dios tiene en el libro de la vida, es la que va a aparecer como esposa de Él en los reinos de los cielos. Otra que no está casada con el hombre o el hombre con la mujer, no. Es la primera esposa. Si son casados, es la primera esposa. Bueno, también el divorcio existe, si es que no pudieron vivir. Dice la palabra en Deuteronomio, yo lo leí el otro día, dice estudio, dice en Deuteronomio que si un hombre le haya un problema a una mujer, cuando se casaba con él, el hombre le podía dar carta de divorcio, darle carta de divorcio, y viene aquella, se podía casar con otro, y viene el otro hombre, y si le haya defecto a esta misma mujer, dice que le es ilícito, ilegal regresar con el mismo hombre. Eso sí lo prohibía el Señor. Ahí está el estudio que yo di en el Antiguo Testamento. No es legal, no era permitido por Dios regresar con la misma mujer si aquel hombre ya la había desechado por problemas, sea problema que la mujer le haya dicho yo soy señorita y no lo era, puede ser problema que la mujer que haya tenido cualquier problema, cualquier error que al hombre no le llegaba. Entonces se podía divorciar, darle carta de divorcio, ir y casarse con otro, pero no volver con el mismo. Si le fue mal con el otro, no. Podía haber sido que se case con otro, pero menos regresar con el mismo. Dice el 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Debe de dar sana enseñanza. Por eso, porque es tan importante que él retenga la palabra, que él estudie y que sea un estudioso y que tenga un enseñador, alguien que lo corrija en la palabra del Señor, porque es necesario que dé una enseñanza sana, para exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay personas que puede ser que contradigan la palabra del Señor. Entonces, si tiene la palabra, si es un hombre estudioso, va a corregir, pero conforme la palabra. Tampoco la palabra no los manda a ser necios. Si una persona sale necia y dice no es por aquí, dejarla, ya no seguir contendiendo con él. Pero si él tiene la palabra y la persona le dice no es así, entonces él tiene cómo convencer a aquella persona. No, la palabra del Señor dice así. Y se va y se dirige a la palabra y le lee la palabra del Señor. Por eso es necesario. Dice, y convencer, dice, a los que contradicen, porque hay muchos contumaces. No veo bien esta palabra. Contunances, hay muchos contunances, dice, habladores de vanidades. Eso quiere decir, la palabra puede estar en el diccionario. Entonces dice, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Mayormente dice, ¿y quién es los de la circuncisión? Es aquella persona que ha nacido de nuevo, que Dios ha circuncisado su corazón, que ya no tiene el corazón dañado, no tiene un corazón malo, sino el corazón está circuncisado. Esos son los hijos del Señor. Entonces, dice que a veces hay contienda entre los mismos circuncisados, o sea, entre los mismos que conocen la palabra del Señor. Tiene que ser dentro del pueblo de Dios esta contienda, de los mismos que han conocido de Dios, que dicen yo he nacido de nuevo. Entonces a veces hay contiendas y hay contradicciones. ¿Por qué? Porque tal vez algunos han tenido buenos mentores y otros se dejan llevar por sí solos. Entonces a veces por eso hay eso. Entre los mismos hay contiendas.
para entender mejor. Dice el 11, dice, a los cuales es precioso tapar la boca. Tan importante lo que Pablo le está enseñando a Tito, cómo le debe de hablar al pueblo. Dice, a los cuales es precioso tapar la boca, que dice, trastornan casas enteras, enseñando por ganancia. ¿Por qué dice por ganancia? Porque tal vez están enseñando por ganancias deshonestas, o sea, por dinero, por interés, por un interés. Por eso dice ganancias deshonestas, lo que no, por ganancias deshonestas, lo que no vienen. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, dice, glotones, ociosos. ¿Y cómo se refirió a Pablo? Enseñándole a Tito? ¿Por qué le está enseñando? Porque hay un pueblo así, que lo hace por ganancia. Tal vez le dicen, alguien le llama, yo estoy enfermo, y vienen, pero están cobrando por orar por aquella persona. Dios nunca cobró. ¿Qué le dijo Eliseo cuando fue sano Naamán, el leproso? Él le despreció, él no le agarró nada, él le daba de todo, le daba vestidos linos de nuevo, le dijo que agarrara lo que quisiera. Entonces, ¿qué hizo el que andaba con Eliseo? Se fue detrás y le mintió que Eliseo se había arrepentido y que sí quería las cosas, pero él las escondió porque eran para él. ¿Qué le dijo Eliseo? Porque Eliseo sabía quién le iba a engañar si el Espíritu de Dios le hablaba. Le dijo que esa lepra de Naamán se le iba a pasar a él, y no solo a él, a su descendencia. O sea, la lepra que tenía se le iba a pasar a él y a su descendencia. ¿Pero por qué? Porque él no se arrepintió, no le dijo perdóname. Porque si él le hubiera dicho perdóname, sí, yo lo hice mal, porque por eso hay perdón, para pedir perdón en el momento. Por eso se perdió Judas. Porque le puso precio al Señor. Otra, porque él nunca se arrepintió. No se arrepintió lo que hizo. Entonces, por eso Dios no lo perdonó. Entonces, vemos que él no se arrepintió. Él no se arrepintió entonces por eso le dijo a él, la lepra de Naamán se te va a pasar a ti y a tu descendencia. Dice el 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, ya lo leí dice el 14, el 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, le dice aquí, ¿qué le está diciendo Pablo a Tito? Repréndelos duramente, para que sean sanos en fe. O sea, para que sean sanos en fe, y en fe en el Señor, para que no sean falsas personas, falsos enseñadores. Por eso le dijo, repréndelos, le dijo a Tito, para que no sean falsos y sean sanos en la fe. Dice el 14, no atendiendo a fábulas judaíscas. ¿Qué es fábulas judaíscas? Son las personas que andan erróneamente inventando, dan la palabra como quieren darlas, engañando al pueblo. Por eso él le dijo, porque había un pueblo así, que hacían este tipo de cosas, como cuando Pablo llegó a una ciudad donde habían mujeres que se ponían un velo y adoraban a una diosa, Diana, creo que se llama, de los Efesios. A ese lugar es cuando Pablo menciona ahí el velo, porque algunas de ellas, de las que adoraban al dios de Diana de los Efesios, las diosas, se convirtieron a Jesús. Entonces por eso en la Biblia aparece el velo, porque Pablo le dijo a las mujeres que para que no se sintieran malas, que se habían convertido al Señor,
que en vez del cabello podían usar velo, pero no era una exigencia que todos podemos usar velo, no. Era porque ellas se habían convertido y eran pelonas, se quitaban el pelo. Entonces ellas venían y usaban velo. Ese está en otro estudio, más adelante. Se habían convertido al Señor, entonces por eso ellas usaban el velo. Y por eso Pablo les dijo que podían usar el velo en vez del cabello. Pero en esa iglesia, en ese lugar, pero por ese motivo les dijo Pablo así. Entonces, no dice atendiendo a fábulas judaíscas. Son personas rebeldes que también tienen cargos en las iglesias y no quieren porque se rebelan, porque no quieren llevar como una guía, alguien que los guíe, si no quieren ir por donde ellos quieren. Ni a mandamientos de hombres, tampoco, no mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No hay que seguir a hombres que se apartan de la verdad, que dicen profanar, hablar de Dios. Si vemos en los videos, hay mucha gente engañadora que anda engañando a la gente, quitándole casa a las personas, quitándole carro a la gente, pero por eso no podemos dejarlos engañar por personas así. Por eso debemos de leer la palabra del Señor. A mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Dice el 15. Todas las cosas son puras para los puros. Todas las cosas son puras. Todo lo que está aquí en la palabra del Señor para los puros, para los sanos de corazón, para los que son circuncidados de verdad. Los que Dios les ha, como dice, circuncidado. Porque eso representa, antes, el tiempo de antes era que lo hacían como a los niños, que les hacen una circuncisión. Pero ahora es en el Señor Jesús. Cuando el Señor vino, el circuncisado es todo aquel que ha creído a la verdad y sí ha nacido de nuevo. Por eso dice puras a los puros, y más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Para los puros, pero los que dice que los que son corrompidos, dice, e incrédulos, porque son corrompidos porque son incrédulos a la palabra, a la verdad. Entonces ellos por eso cometen tantos errores. El 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Ellos pueden decir, la persona, pues conocemos a Dios, yo lo amo al Señor, pero si hacemos los hechos, las personas ahí vamos a saber que no es de Dios con los hechos. Ahí lo vamos a estar negando con los hechos que hacemos. Dice, niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ellos no son aprobados, dice que son abominables y dice rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ellos no son probados delante del Señor, ni delante del que discierne tampoco. Del que discierne, si está hablando de parte de Dios, porque una persona inmediatamente que discierne ni le va a poner atención a una persona así. Hay personas que sale no es bueno decir, pero salen muchos aquí en las redes sociales que se hacen famosos, pero que la persona no se da cuenta con los hechos que hace. Aún por las redes sociales se ve la rebeldía, se ve las palabras que dicen. No se pueden dar cuenta, lo siguen quizás por chiste, por reírse, pero hasta eso es pecado, dice la palabra. ¿Por qué se va a seguir a alguien así por chiste? Eso es algo, no es algo bueno. Ahí termina en el 16, porque solo lo empecé en el 5 para acá. Entonces, esa es la palabra del Señor. Debemos ser cuerdos de la mente delante del Señor, ser rectos delante del Señor, porque ¿cómo engañaremos al Señor? No lo podemos engañar al Señor, lo estamos engañando a nosotros mismos con las mismas actitudes. Si nosotros hacemos cosas indebidas delante del Señor y delante de las personas también.
Bendigo a cada uno de los que se ha conectado ahí en el nombre del Señor. Dice aquí Tito 1:9, dice, nos enseña que un líder de la iglesia debe ser alguien que se aferra a la palabra, fiel a la verdad de Dios, para poder exhortar, caminar a otros, para enseñar a caminar a otros con sana doctrina y para convencer a quienes lo contradicen. Esto significa que los líderes deben ser personas confiables y conocedoras de las escrituras, capaces de guiar la congregación con la verdad y defenderla de las falsas enseñanzas. De eso los manda, defender de las falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos defendiendo de las falsas enseñanzas, que la persona va a saber, lo vamos a corregir por medio de la verdad, no por nosotros mismos, por lo que venga de nuestra mente, porque me quiero inventar cosas. No, va a ser dicha por la palabra del Señor, por todo aquel. Dice, con la verdad, dice, de defender a las falsas enseñanzas. Así dice, justificados por gracias. Pero cuando Jesús se manifestó, dice, debemos vivir confiadamente a la voluntad de Él y enfocarnos conforme a la voluntad. Jesús dice, primero Jesús, y que nos sujetemos primero a Dios. Tenemos que sujetarlos primero al Señor. Claro, primero debemos de sujetarlos primero al Señor. Que nos sujetamos antes de sujetarlos a un gobernante. ¿Por qué? Porque si somos personas que hemos nacido de nuevo, los vamos a sujetar a las personas quienes los guían. Y también vamos a ser personas que vamos a respetar las autoridades también, porque Dios, ¿quién ha puesto las autoridades? El Señor. El Señor ha puesto las autoridades y no podemos ir nosotros por encima de la autoridad, fallando, cometiendo delitos y creyendo que los van a perdonar los fraudes que hemos hecho. No debemos de obedecer a los gobernantes, dice también. O sea, todo va por línea, todo va por línea. Si leemos la Biblia y los ponemos a ver cómo es sujeto Abraham, cómo es sujeto el rey David, el rey Saúl. Pero el rey Saúl le fue mal porque él se desvió. Eso desvía a las personas que desvían de un padre espiritual. Debemos sujetarlo a nuestros padres que los dieron a luz, bendecir a nuestros padres, ayudarlos, porque si nosotros decimos que somos de Dios, pero si miramos a nuestros padres enfermos y no les ayudamos, podemos decir los amamos, pero solo así, pero no estamos pendientes de ellos, entonces no estamos haciendo. La palabra de Dios dice que debemos bendecir a nuestros padres. Que nos sujetemos a los gobernantes de esta tierra, aprender a escuchar a nuestros padres espirituales cuando Dios es el que lo ha aprobado. ¿Quién lo aprueba? Es el Señor. Tampoco nos podemos agarrar a cualquiera. No podemos decirle yo me sujeto a este padre si no es Dios que lo ha aprobado. ¿Y cómo lo sabemos? Espiritualmente. El Señor los conecta espiritualmente primeramente con esa persona. No así que porque yo voy con fulano de tal porque es mi padre espiritual, yo voy con este porque es mi padre. No, lo vamos a agarrar así porque este es padre de hombre en carne. No es que Dios lo ha dado. Cuando el Señor nos ha dado aquel padre espiritual, yo me acuerdo que mi pastora me dijo, yo creo, me dijo, que Dios los ha conectado, me dijo, porque tampoco ella no anda agarrando a cualquier persona. Si no es Dios que está de por medio, porque es pecado también que un pastor venga a quitarle almas a otro pastor. No, tampoco no está en la ley de la palabra eso. Por eso dice que tiene que ser dado por Dios.
O una persona de una iglesia que venga y yo me voy para tal iglesia, tampoco. No pueden dar de iglesia en iglesia. Si Dios nos ha dado un pastor, debemos honrarlo, cuidarlo y estar ahí. Estar en las buenas y en las malas, no solo porque le va mal o está enfermo, todos lo dejaron, nosotros no dejarlo. Nosotros debemos apoyarlo y estar con él. Si todos dicen se van, yo dejo a mi pastor por esto y por esto y por esto, entonces nosotros ser fiel. Porque si Dios lo ha puesto, debemos estar ahí. Si nosotros lo dejamos, los va a ir mal también. Los va a ir mal porque hemos dejado a nuestro Padre espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque nosotros primero somos espíritu antes de nacer en el vientre y formarlo en el vientre de una madre. Por dentro somos espíritu, por fuera somos carne. Entonces por la palabra dice que lo sujetemos más a vivir en el Espíritu Santo de Dios a que vivir carnalmente. Porque carnalmente las personas no quieren ayunar. Las personas carnalmente no queremos hacer vigilia. Carnalmente las personas no queremos ayudar a otros. Nada queremos hacer, no queremos orar por otra persona. Pero si lo sometemos y vivimos en lo espiritual, lo vamos a hacer con amor. Y esta es mi palabra, mi enseñanza de este día en el nombre de Jesús. Bendigo a todo el que se ha conectado en el nombre del Señor. Que sea nuestro Padre Celestial ahí protegiéndolo. Si alguno está enfermo, no duden orar porque Dios es fiel y Dios sana. Ayer me llamó alguien a mí, una persona que estaba ya cercano a mí. Lloraba, sentía miedo, sentía que estaba muriendo y que me estaba despidiendo. Yo con fe no lo dudé, porque es que todo se hace con fe. Le digo yo a la esposa, agarre aceite, si no tiene aceite, manteca, lo que sea, pero bendígalo antes y póngaselo en sus manos. Y póngale las manos en el estómago, porque le preguntó dónde tenía el mal. Dice que había algo que en el estómago que le subía y le bajaba y seguía que le sangraba por dentro. Lo que sea, no importa, lo que sea, Dios te lo va a sacar ahorita, Dios te va a sanar. Y hicimos a orar. Al mismo instante él estaba vomitando todo. Más noche le llamé como estaba. Se quedó dormido. Hoy en la mañana volví a llamar. Ya se había bañado. Ahí estaba acostado, reposando porque estaba débil. Tenía 3 días de estar tirado allí en la cama. Y sentía que ella estaba despidiendo, que tenía miedo. Le habían dado que predicara en una casa de hogar. Y dice que no pudo, como que hay algo que lo detiene a no hacer las cosas del Señor, y eso no es bueno. No es bueno, porque por eso es que debemos de estar orando nosotros, las mujeres, cubrir en los hogares con oración, porque no, el enemigo se mete por donde quiera, se mete por nuestros hijos. Estaba dando un testimonio a una mujer, una bruja. No me gusta ver mucho ese tipo de cosas, pero me llamó la atención ese pedacito y lo miré. Dice que los brujos, es increíble que los brujos sepan más que los hijos de Dios. Dice que ellos tienen un mapa y ponen un pincito a las casas que los brujos cuando vuelan en la noche no pueden pasar por ahí, porque hay una luz brillante en el techo de las casas de los hijos que tienen adoración. Cuando dice que la adoración va mermando de las personas que viven en casa, la luz va mermando. Y es prohibido para ellos pasar por sobre de esa casa, ni cerca, porque ellos pueden morir. Porque esa luz sabemos que es Dios guardándolo. Dice, y aunque estén dormidos ellos, dice. Pero aunque estén dormidos, pero esa luz está ahí. Y esa luz los defiende, los protege, los cuida. Entonces sabemos que hay personas que los abusan de noche. Por eso es tan importante la adoración. A los niños también. Los abusan malas cosas. Dice que ellos entran solamente donde tienen la autoridad de entrar, donde no hay, esa luz no está encendida en el techo. ¿Por qué? Porque no hay adoración. No hay adoración. Si no está la luz en ese techo, pero las personas no. Un consejo les voy a dar, no solo es por ir a la iglesia. Si usted solo va a la iglesia, no lee la Biblia, no es de adoración, el enemigo va a hacer lo que quiera con su vida. No solo por decir, yo tengo la Biblia, ahorita voy para la iglesia a orar un ratito allá y a oír la palabra del Señor. No es así. El enemigo le tiene abierta puerta a Satanás y el enemigo va a hacer lo que quiera en su vida con sus hijos, alcohólicos, sus hijos, los hijos atados a ver cosas en los televisores, en los teléfonos,
con ataduras. Entonces debemos de quebrantar todo eso, ser personas de adoración, poner alabanza en la casa, mantener una intimidad con el Padre. Entonces ahí nosotros estamos protegidos, Dios los tiene protegidos. Ahí no puede pasar nada, podemos estar bien dormidos, como decía el rey David. Decía, cuando yo duermo, dice, hasta que cuando yo estoy dormido, dice, mi espíritu vela. Eso lo puede buscar en la Biblia, ahí está, mi espíritu vela. ¿Por qué dice que tu espíritu vela? Porque aunque nosotros estemos dormidos, nuestro espíritu está vigilante. Me acuerdo una vez que estaba en el hospital, cuando yo vine al Señor, a mí me atormentó muchas cosas, porque no creamos, los alegramos cuando venimos al Señor, pero no sabemos los que los toca. Para el Señor, para mordiarlo, lo que Él puede utilizar para mordiarlo. Yo fui a dar a un hospital donde había mucha gente enferma, oprimidos. Cuando llegué ahí yo ya me sentí derrotada, pero claro, con la fe puesta al 100. Así como enferma, en medio de tanto enfermo y todo. Y esa noche me apareció el demonio casi mente. Me apareció acostándome, iba yo, como quien dice, te vencí. Pero bien bravo estaba. Y me agarraba y me golpeaba, me agarraba y me golpeaba y me golpeaba. Entonces como yo estaba con los ojos cerrados y yo no tenía fuerza, porque yo ni orar quería. Yo no tenía fuerza ya. Pero mi espíritu se levantó, y yo le dije, te reprendo en el nombre de Jesús, le dije 3 veces, te reprendo en el nombre de Jesús, le dije así con el dedo, te reprendo en el nombre de Jesús, Satanás, le dije yo, y desapareció el que nunca volvió a aparecer. Por eso, ahí entendí lo que David decía, aunque yo esté dormido, aunque yo duerma, pero mi espíritu vela. Tan importante es la adoración, mantener una oración genuina, ser recto delante del Señor, caminar con rectitud delante del Padre. En el nombre de Jesús, bendiciones, los bendigo a cada uno. Así les pido las oraciones, que hagan oraciones en su casa, por sus hijos, por su familia. Tienen un enfermo, pónganlo en la mano al Señor, que el Señor lo va a sanar. Esa es la fe que todo hijo de Dios debe de tener, toditos. La fe de que usted ora por un enfermo, porque usted puede seccionar y pensar que pueden seccionar. Pero yo oré por fulano, pero no se sanó. Siga creyendo, siga orando y siga. Va a llegar un día que cuando el primero se sane, usted va a orar por los enfermos se van a levantar. Esa es la fe de todo hijo de Dios. Bendiciones. Amén.